En estos momentos en que estamos en casa, queremos que la bendición de Dios siga fluyendo en nuestra iglesia y en cada una de las familias de los que formamos parte de Casa de Dios. La generosidad es una parte fundamental de nuestra iglesia. Sabemos que Dios es fiel a su palabra cuando damos y lo hacemos con alegría. En esta temporada queremos darte a conocer los números de cuenta de BBVA donde puedes depositar tus diezmos y ofrendas. Los números son: para diezmos 4152 3136 7501 9108 y para ofrendas 4152 3132 2262 5233. Realízalo a través de tu banca móvil o en cualquier OXXO, o bien manda un mensaje de WhatsApp al número de la iglesia para ponernos en contacto contigo y orientarte en cómo dar. Hola iglesia, Dios te bendiga, gracias por seguir conectado en nuestro servicio en línea, gracias por haberte conectado desde tempranito para adorar a Dios, para cantarle alabanzas a nuestro Rey. Y el día de hoy, mi hermano, quiero mandarte saludos de nuestro pastor Israel, el pastor principal, también recibe saludos de la pastora Aurora. Anhelamos que te encuentres bien, que estés bien ahí en tu casita, que a pesar de la distancia, a pesar de estos momentos en los que pues tenemos que estar cada quien aislado en su casa por cuestiones de salud, sea Dios hablándote, sea Dios bendiciéndote, sea Dios consolándote donde quiera que estés. Y el día de hoy, hermanos, quiero que oremos antes de continuar con esta prédica para que el Señor sea hablando a nuestros corazones y sea hablando a nuestras vidas. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí. Gracias, Padre, porque tú nos has sostenido, tú nos has guardado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres grande con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que hables a nuestros corazones a través de esta palabra, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, y que quites toda distracción, Padre, de nuestro entorno. Permítanos entender y comprender, Señor, que a pesar de que son ahora servicios online, Señor, son tiempos que debemos dedicar para ti, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que quites palabrería vana, toda conjetura humana de mi boca, Señor, y que solo seas tú hablando a través de mi vida, Padre, para todo tu pueblo, Señor, para tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos emocionados, hermano, porque es el último domingo del 2020, el último domingo de este año tan complicado, de este año tan difícil, el cual hemos atravesado tú y yo y seguramente muchas personas en todo el mundo. Sabes, de hecho, el 2020 ha sido catalogado como el peor año de la historia de la humanidad. Un año catastrófico, un año complicado, difícil, lleno de adversidades, lleno de cuestiones complicadas y todo esto pues con justa razón. Creo que todos sabemos que a raíz de lo que es el COVID-19, pues todo el mundo se ha visto afectado y obviamente cada uno de nosotros también nos hemos visto afectados. Es un año el cual quisiéramos olvidar por completo, quisiéramos borrar de nuestra mente porque fue un año donde lamentablemente hubo bastantes personas que perdieron sus seres queridos. Hubo bastantes personas las cuales pues a través de esta enfermedad perdieron la vida. Hubo bastantes personas que también se contagiaron de esta enfermedad, pero también gracias a Dios pudieron salir adelante. Pero también esta crisis y esta enfermedad dio como resultado, como consecuencia que otras áreas del mundo se vieran afectadas, como la económica, como la familiar, como la social. Vimos que muchas personas perdieron empleos a causa de toda esta crisis, empresas cerraron por completo, negocios familiares también tuvieron que cerrar y todo esto como consecuencia pues de este COVID-19, ¿no? Entonces, por todo este tipo de cosas, lamentablemente el 2020 ha sido un año complicado y como decíamos hace un ratito, que quisiéramos olvidar de nuestras memorias, quisiéramos olvidar o sacar de nuestras vidas. Ha sido un año en el cual lamentablemente pues también ha habido diagnósticos de enfermedades
pues que muchos de nosotros no esperábamos en nuestros familiares o en nuestros amigos o en personas cercanas. Ha sido un año donde también la violencia se ha visto que ha crecido en gran manera, la delincuencia. Sin embargo, mi hermano, todo este panorama tan gris que te estoy planteando es un panorama pues que sin duda es real en el mundo, pero el cual nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de aprender a cambiarlo o a tornarlo en un panorama diferente. Y sabes, yo creo y estoy seguro, porque Dios me lo ha mostrado así, que el poder nosotros cambiar o transformar el entorno o la forma en la que vemos las cosas se da a través de nuestra actitud. Y la primera actitud que se me vino a la mente cuando estaba preparando esta predicación es la actitud del agradecimiento. Muchas prédicas hemos dado acerca de este tema, muchas prédicas hemos dicho acerca del agradecimiento, acerca de la gratitud. Sin embargo, el Señor me ponía en mi corazón que el día de hoy hablara a tu vida, porque así lo hizo con la mía, acerca del ser agradecidos. Como pintábamos el panorama y como lo vemos en el mundo, yo creo que ninguno de nosotros se nos ocurriría dar gracias al 2020, porque justo como decíamos, fue un año complicado, un año en el que pues ninguno de nosotros esperábamos tantas cosas que vivimos, un año en el que pues todos tambaleamos de alguna manera, e inclusive aquí en nuestra vida como comunidad, como iglesia, nos vimos limitados, el no poder estar conviviendo unos con otros, el no poder asistir, el no poder hacer coinonía, el no poder alabarle, alzar las manos, brincar en conjunto como hermanos. Y es difícil muchas veces también hacerlo desde casa. Y sabes, lo más difícil es que también a través de esta pandemia, de esta crisis que vivimos, hubo muchos cristianos que se enfriaron. Hubo muchos creyentes que entraron en comodidad, que entraron en su zona de confort. Al principio sí se conectaban en los servicios en línea, pero después se fueron olvidando y después de repente los domingos ya no dedicaban un tiempo a Dios. Es a nosotros, a aquellas personas que en algún momento llegaron a sentirse así, en algún momento llegaron a sentir todo ese tipo de frialdad o de indiferencia por el año 2020, a los que va dirigido este mensaje. Tienes que aprender a ser una persona agradecida. Y el día de hoy quiero mostrarte, de acuerdo a la palabra de Dios, 3 razones por las cuales debes de ser agradecido por el 2020. Yo creo que a pesar de todas las cosas difíciles que vivimos en 2020, algo bueno podemos sacar. Dios no nos permite vivir nada más fuerte que nosotros podamos soportar. Si tú viviste alguna pérdida de algún ser querido, de algún familiar, créeme que Dios quiere enseñarte algo a través de esa pérdida. Si tú perdiste tu empleo, pasaste un momento económico o sigues pasando un momento económico complicado y difícil en tu vida, yo quiero que tú estés consciente y des gracias, porque Dios te va a enseñar algo grande de ahí. Dice la palabra de Dios que la gloria postrera será mejor o mayor que la primera. Entonces, si de alguna manera te has visto afectado en tu negocio, en tus finanzas, en alguna área de tu vida, yo quiero que te prepares, hermano, porque Dios está haciendo cosas nuevas y preparando algo nuevo para el siguiente año, para el 2021. Y la primera razón por la cual nosotros debemos de ser agradecidos es porque es la voluntad de Dios. Dile al que está a tu lado, sé agradecido porque esa es la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios
en Primera de Tesalonicenses 5:18. Si tienes tu Biblia ahí en tu casa, te invito a que la abras y la leas conmigo. La palabra de Dios tiene poder y el día de hoy vamos a aprender cómo ser agradecidos de acuerdo a la palabra de Dios. Dice así el versículo 18: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Vamos a leerlo nuevamente. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este versículo, hermanos, es un versículo que creo que todos hemos escuchado más de una ocasión en nuestra vida cristiana. Hemos escuchado quizá mínimo unas 10 predicaciones acerca de este versículo. Sin embargo, yo quiero que te pongas a pensar, ¿por qué es que escuchamos tanto acerca de este versículo? ¿Por qué a veces ya se nos hace tan trillado y llegamos a decir, ay, otra vez es el mismo versículo? Si Dios ha estado hablando a tu vida con este versículo desde muchos años atrás, desde mucho tiempo atrás, o ha estado constantemente hablando a tu vida acerca de este versículo, es porque Dios quiere hablarte a ti que tienes que ser agradecido en toda situación. Pablo les está escribiendo a los tesalonicenses esta carta porque no había agradecimiento en sus corazones, o solamente había agradecimiento cuando las cosas salían bien. Sin embargo, cuando había alguna dificultad o algún problema o alguna riña o alguna lucha, esta iglesia en Tesalónica llegaba a ser malagradecida, llegaba a ser ingrata y en muchas ocasiones también a renegar del Dios mismo. Y por eso es que Pablo se ve en la necesidad de decirle a la iglesia en Tesalónica: sean agradecidos en toda situación, en toda circunstancia, no solo cuando les vaya bien, no solo cuando haya dinero en sus carteras, no solo cuando haya salud en sus cuerpos, sean agradecidos siempre. Y creo que el día de hoy, hermano, el Señor te está tocando a ti también la puerta, está llamando a tu oído y te está diciendo: di tu nombre, como quiera que te llames, tienes que aprender a ser agradecido. Yo voy a poner mi nombre, Aldo, tienes que aprender a ser agradecido. Y sin duda, esa misma situación que vivió la iglesia de Tesalónica, de que solo agradecían en los momentos buenos, es algo que llegamos a vivir el día de hoy todos nosotros. Y sobre todo en una situación tan complicada como el 2020. Aldo, ¿cómo puedes decir que sea agradecido o que sea agradecida cuando perdí a mi padre o perdí a mi madre? Cuando perdí a mi hermano o a mi hermana a causa de la enfermedad, cuando tuve que cerrar mi negocio, tuve que cerrar mi empresa, donde tuve un diagnóstico negativo en mi salud, donde a lo mejor fui víctima de un fraude económico de alguien más. Cuando a lo mejor estoy viviendo al día, ¿cómo puedes decir que yo sea agradecido? Hermano, esas mismas situaciones complicadas que tú estás viviendo hoy, en un momento la iglesia de Tesalónica también lo vivió, y Pablo les enseñaba y les decía: sean agradecidos siempre, en toda situación, en toda circunstancia. ¿Por qué? La misma respuesta está en el versículo. Dice: porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para ti y para mí como cristiano es que seamos agradecidos, que vivamos una vida de agradecimiento, que podamos ser ejemplo para los que están allá afuera de que es un verdadero cristiano, un verdadero agradecido. Es increíble ver cómo nosotros mismos como cristianos en algunas ocasiones solamente damos gracias por las cosas buenas y nos olvidamos de las cosas malas. Y nos olvidamos agradecerle a Dios porque en esas situaciones difíciles crecemos. Así que, hermano, yo te invito en esta mañana a que seas una persona agradecida en toda situación, porque es la voluntad del Señor.
El segundo punto por el cual nosotros debemos ser agradecidos es porque al ser agradecido abrimos puertas de bendición. Dile al que está a tu lado, al ser agradecido abres puertas de bendición. Y a lo mejor tú vas a preguntarte, pero ¿de qué se trata eso, Pastor Aldo? ¿Cómo es que yo voy a abrir puertas de bendición al ser agradecido? Sí, la palabra de Dios nos habla en Filipenses 4:6 de la siguiente manera. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Cuando nosotros oramos por algo, cuando nosotros tenemos alguna petición o hemos venido delante de Él a decirle, Señor, mírame cómo estoy, mira cómo me encuentro, mira lo que necesito, mira qué tan difícil ha sido para mí estos momentos, nosotros debemos de incluir en esa petición una acción de gracias. Pablo les está escribiendo a la iglesia en Filipenses que tienen que aprender a ser una iglesia que no se afane, que no se preocupe, que ponga sus peticiones y todo lo que necesita en manos de Dios. Pero lo impactante y lo que muchas veces se nos olvida o no vemos en el versículo es que al final dice que debe de haber una acción de gracias. Y es que justamente nosotros, o en la cultura que nosotros tenemos, nos han enseñado a agradecer una vez que ya recibimos el favor, una vez que ya recibimos el regalo, una vez que ya recibimos el trabajo o el empleo. Sin embargo, pocos son los que agradecen antes de haberlo recibido o antes de haber obtenido lo que desean o lo que esperan. Y aquí en la doctrina que Pablo les está enseñando a los filipenses y nos la deja a nosotros como cristianos, les está enseñando que tienen que ser agradecidos antes de recibir la bendición, antes de recibir la respuesta, antes de recibir lo que tanto anhelan y lo que tanto desean. Y el día de hoy, hermano, también yo sé que Dios está hablando a tu vida porque Dios habló a la mía. En este sentido, sé agradecido antes de recibir tu milagro, antes de recibir tu respuesta. Es difícil, es algo que a lo mejor la gente no puede alcanzar a entender. Hombre, pero ¿por qué está dando gracias y todavía ni siquiera ha salido de la enfermedad? ¿Por qué está dando gracias de que Dios ya le dio la sanidad cuando todavía está postrado en cama? ¿Por qué le está dando gracias a Dios por el trabajo si todavía ni siquiera tiene el empleo? ¿Por qué le está dando gracias por su pareja, por su novio, por su novia si todavía ni siquiera tiene novio ni novia? Así que yo quiero invitarte el día de hoy a que comprendas esto y lo atesores en tu corazón y lo pongas en práctica. Dale gracias a Dios antes de recibir tu milagro, antes de recibir tu respuesta, antes de recibir lo que anhelas. Dios conoce cuál ha sido tu oración desde tanto tiempo atrás. Dios conoce cuál ha sido tu oración constante durante este 2020. Dios ha sido cuál ha sido tu pesar o tus momentos complicados durante este año tan catastrófico. Pero quiero que aprendas a que en tu oración, en tu petición, en tu ruego, primera, no te preocupes, dice la palabra de Dios, no te inquietes, no te afanes. Y segunda, dale gracias a Dios. ¿Qué es aquello lo cual has puesto en manos de Dios durante este 2020? Cuando pidas a Dios, dale gracias, porque ya, como si ya lo estuvieras viendo, como si ya fuera un hecho, como si ya estuvieras viviendo la respuesta, da gracias a Dios. Porque así, al ser agradecidos, como dice este punto, abrimos puertas de bendición. Cuando alguien es bueno con otra persona y le da algo, le regala algo, y la otra persona nada más es así como de
Y ni siquiera te dan las gracias, ni siquiera te dicen, oye, gracias que te preocupaste, gracias que pensaste en mí. ¿Tú crees que le van a dar ganas a esa persona que regaló, que dio algo, que hizo un favor, de seguir haciendo algo por la persona a la cual nunca le dio ni siquiera las gracias? Pues no. Pero ¿qué pasará si a lo mejor esa persona, en cuanto recibe el favor, recibe la ayuda, recibe el regalo, le dicen las gracias, hombre, gracias que pensaste en mí, gracias que de alguna manera te preocupaste por mí, por mi familia, por los míos? ¿Y cuál sería la actitud de esa persona que dio, de esa persona que actúa a favor de la otra? Pues se va a sentir complacido, ¿no? De la misma manera, hermanos, cuando nosotros ponemos en manos de Dios nuestras peticiones, nuestras necesidades, y le agradecemos, nosotros vamos a complacer a Dios, nosotros vamos a hacerlo sentir bien. Y yo creo que lo que nosotros anhelamos como cristianos, o debemos de anhelar, es que nuestro Dios se complazca con lo que nosotros hacemos, que se agrade de lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Y qué mejor el ser agradecidos por algo que aún no recibimos, pero que tenemos la fe. Hace una semana hablaba nuestro pastor principal de la fe, de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Y por último, mi hermano, va de la mano con lo que estábamos terminando. El último punto por lo cual debemos de ser agradecidos es porque así complacemos a Dios. Dile al que está a tu lado, ¿quieres complacer a Dios? Sé agradecido. ¿Quieres complacer al Rey, al Señor, al Creador? Dale gracias. Dice la palabra de Dios en el Salmo 50, versículo 23, de la siguiente manera: quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Vamos a leerlo nuevamente. Quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Nuestro deseo como cristianos, así como decíamos en el punto anterior, debe de ser complacer a nuestro Rey. Debe de ser complacer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es alguien a quien nosotros amamos por todo lo que Él es. Hay muchas ocasiones en las que nosotros amamos a Dios de una manera errada. Amamos a Dios por todo lo que Él hace o ha hecho en nuestras vidas. Y ahí sí damos gracias. Sin embargo, la manera correcta de nosotros amar a Dios es amarle no por lo que Él ha hecho en tu vida, no por lo que Él te ha dado, no por lo que Él te ha otorgado, sino por lo que Él es. Por el simple hecho de ser un Dios poderoso, un Dios creador, un Dios misericordioso, un Dios que da vida, que da sanidad, que da una nueva oportunidad. Por eso debemos de amarle a Dios. Y al nosotros amarle, pues obviamente debemos de complacerle, ¿no? Cuando alguien ama a otra persona, trata de estar bien con la otra persona, de que la otra persona se sienta bien. Aquellos que son casados, los esposos siempre tratan de que a lo mejor la esposa se sienta bien. Sabes que le gusta cierto tipo de flores, de vez en cuando llegas con las flores. ¿Para qué? Para hacerla sentir bien. Las esposas, cuando saben que es el guiso preferido del marido, para hacerlo sentir bien, le preparan el guiso preferido al marido, ¿no? Los padres, cuando saben que los hijos pues necesitan algo o les gusta cierto tipo de ropa, pues también de acuerdo a sus posibilidades tratan de dárselo para que el hijo se sienta bien. Entre novios tratan de hacer algo para que los otros se sientan bien. Y así, cuando tú amas a alguien, lo que buscas inconscientemente es complacer a la otra persona. Y si nosotros tenemos esta actitud de complacencia con personas mortales, con personas de este mundo terrenal, como lo somos cada uno de nosotros, ¿por qué no buscar esa complacencia en nuestro Creador, en nuestro Rey? ¿Por qué no buscar su rostro, su sonrisa con todas las cosas que hacemos? Hay veces, hermanos, que somos ingratos. Hay veces, hermanos, que somos malagradecidos,
que recibimos incluso el favor de Dios, recibimos incluso la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Y se nos olvida que existe. Y se nos olvida que cumplió nuestra petición, que cumplió lo que nosotros anhelábamos y queríamos. Hermano, esto no debe de ser así. Nosotros debemos de buscar complacer a Dios en toda circunstancia. Y cuando nosotros damos gracias a Dios, nosotros le honramos, nosotros lo hacemos sentir bien, nosotros lo hacemos sonreír, nosotros lo hacemos sentir de una manera grata a Dios. Y es lo que dice el salmista en este versículo 23 que acabamos de leer: quien ofrece su gratitud me honra. Si alguna vez a lo mejor tú has estado preguntándote: Señor, ¿cómo puedo honrarte? Señor, ¿cómo puedo adorarte? Señor, ¿cómo puedo mostrarte mi amor y mi devoción a ti? Aquí está la respuesta, hermano. Una respuesta sencilla, una respuesta que no implica esfuerzo más allá del decir: gracias, Dios, por un nuevo día. Gracias, Dios, porque tú me has sostenido hasta el día de hoy. Gracias, Dios, por la escasez. Gracias, Dios, por todas las cosas que me has permitido vivir. Y el día de hoy, hermano, a través de estos 3 puntos que hemos visto, yo quiero que tú te vayas de este 2020 con una actitud de gratitud para Dios. Que justo como acabamos de decir, tú le digas: gracias, Señor, porque en medio de la enfermedad tú me sostuviste y tú me enseñaste que eras fiel. Gracias, Señor, incluso por las pérdidas que pude llegar a tener, porque tú me enseñas y me fortaleces y me das tu consuelo, Señor. Dale gracias a Dios por esos momentos complicados en familia, porque después de todos esos momentos complicados, Dios va a escuchar tu petición, así como lo vimos en el punto número 2, porque vas a abrir puertas de bendición al darle gracias por las situaciones que estás viviendo. Y hermano, que sea la situación que hayas vivido o que estés viviendo, porque a lo mejor dices: todavía faltan algunos días para que termine. Sí, todavía faltan. No sabemos lo que puedan pasar en estos últimos días. Sin embargo, que el último día de este año, en los últimos 5 minutos, en lugar a lo mejor de estar contando el 10, 9, 8, tú puedas decir: Señor, gracias por esto. Y si quieres, ponle cada segundo, dale gracias a Dios por algo que haya hecho en tu vida. Gracias por la salud, gracias por tu favor, gracias por tu perdón, gracias por la salvación, gracias porque nunca me has dejado, gracias porque en la escasez me has sostenido, gracias porque me has dado una familia, gracias porque me has dado una madre, me has dado un padre, me has dado una esposa, me has dado hijos. Dale gracias a Dios por todo lo que puedes tener todavía en este 2020. Dale gracias a Dios por todo lo que el Señor te ha regalado. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y que este 2021 que va a entrar también sea un año de victorias, un año de grandes conquistas en el nombre de Jesús. Un año en el que también seamos agradecidos. Te invito a que ores conmigo en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido grande, fiel, poderoso, Señor, con cada uno de nosotros. Perdónanos, Dios, porque muchas veces no somos agradecidos, porque muchas veces solamente queremos dar gracias ya después de haber recibido el favor, después de haber recibido la respuesta, Señor. Pero hoy, Señor, queremos aprender, Padre, a ser agradecidos contigo, Señor, que podamos ser ejemplos, Señor, allá afuera, Señor, de lo que es un cristiano, Señor, de aquellos que hacen tu voluntad, Señor, de aquellos que agradecen todo el tiempo, Padre, por todas las circunstancias, Señor. Yo pongo en tus manos, especialmente en esta mañana, Señor, a aquellos que la han pasado bastante difícil en este año. Te pido por aquellos, Señor, que han perdido algún familiar, por aquellos, Señor, que de alguna manera, Señor, sus familiares partieron, Señor, contigo.
que tú traigas consuelo a sus corazones, que tú les abraces donde quiera que estén, Señor, que tú, Señor, les des ese consuelo, ese amor, Señor, y que, Padre, seas tú restaurando y fortaleciendo sus corazones, Dios, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús también por aquellos que aún pasan por unos momentos difíciles por el COVID-19, aquellos que están contagiados, aquellos que todavía tienen un positivo, Señor, enfermedad, Señor. Te ruego que tú restaures sus pulmones, que tú restaures sus vías respiratorias, que tú les toques donde quiera que ellos estén, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús por aquellos que la pasaron difícil en el área económica, que seas tú, Señor, abriendo las puertas del cielo, Señor, trayendo bendición, Señor, a sus vidas, trayendo bendición a sus familias, Señor. Gracias porque a pesar de lo difícil nunca les dejaste, nunca nos dejaste, nunca nos abandonaste, Padre. Aquellos que tienen deudas, Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tú seas, Señor, obrando justicia, Señor. Si esas deudas fueron injustamente, Señor, si fueron consecuencias, Señor, de personas abusivas que a través de estos momentos de pandemia y de crisis trataron de sacar ventaja, Señor, de ellos, Dios. Te ruego, Padre, por aquellos que tuvieron problemas familiares, Señor, entre esposos, entre hijos, Padre, que seas tú, Padre, incluso padres e hijos, Señor, que seas tú, Padre, restaurando esa relación, Señor, que seas tú tomando el control, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos. Amén. Hermano, pues esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para tu vida. Esperamos en Dios que este año lo podamos terminar cada uno de nosotros en nuestros hogares dando gracias a Dios por todas las cosas que tenemos, por todo lo que Él nos ha dado y por todo lo que hemos de recibir en Cristo Jesús. Dios te bendiga y nos vemos el siguiente domingo en un servicio en línea. Hasta luego.